Hola Ernesto, hola Felipe, Buen día, Ah, Alexis. Buen día, Felipe. ¿cómo están? buen día. Sobreviviendo a la pandemia. Y ahora se adelanta, Sobreviviendo la pandemia, exactamente. y ahora se adelanta, ya. La Necesito. ansiedad, la ansiedad. Ya se puede cerrar la sesión, ya listo. Ya soy feliz. Oye, bueno, eh, um, retomemos. La sesión pasada se nos fue el tiempo. La verdad es que No, yo me despedí muy bien. Yo cerré tú, bien. tú, ¿Tú te, también? despe- tú te Sí. despediste bien, sí, claro, como me dejaron a Alguien mí al quedó con final. una gestal abierta y algo que tiene que trabajar. No, pero básicamente era cerrar, hacer la despedida oficial, pero también siento que esta conversación estuvo bastante interesante en el sentido que pudimos abrir el tema de la regulación emocional, hicimos la distinción con inteligencia emocional, em, establecimos algunos elementos que tienen que ver con cómo esto se va formando y cómo lo podemos además enseñar, no solamente que se forme solo por maduración o por estados de eh, los niveles de desarrollo de las distintas etapas del ser humano. Eh, sí creo que de alguna manera nos quedó un poco en el tintero el cómo. Alcanzamos a mencionar programas, yo le decía a Felipe, efectivamente hoy día en el colegio acá en Chile ya hay un programa de formación dirigido un poco hacia la formación socioemocional. Sin embargo, es un programa que está basado claramente muy en el contenido y no, y no tanto en una forma. Por ahí va a depender un poco de cómo las instituciones o los distintos docentes lo vayan incorporando. Em, y quedamos con un elemento ahí lanzado sobre la mesa que creo que lo podemos retomar un poco más adelante en la conversación, pero me gustaría comenzar tal vez con el cómo. El cómo, qué está ocurriendo, cómo lo estamos haciendo, cómo lo podemos hacer, tanto desde la experiencia o desde la investigación que hiciste tú, Felipe, con tu grupo, la experiencia que hemos tenido nosotros con Ernesto siendo estudiantes de prebásica hasta la educación superior, la experiencia tuya también como estudiante a nivel de colegio y hoy día de universidad, y cómo lo podemos ejercer y potenciar también nosotros como docentes, desde nuestra experiencia como docente y desde tu recomendación como estudiante. Yo creo que son todos elementos que pudiéramos tratar de Ujú. abordar. Fíjate que ojalá podamos llegar al hecho de la importancia o el impacto que tiene el enseñar la regulación emocional. Porque, ok, sí es cierto que dista mucho en la situación de cómo lo hemos vivido y cómo Mm. lo hemos experimentado. Pero fíjate que el hecho de pensar en hasta dónde puede ser beneficioso esto o hasta dónde puede impactar esto, creo que ojalá podamos llegar en esa parte, en esta plática, ¿no? No sé si estás de acuerdo, Felipe. Ujú. Ujú. Sí. Totalmente. Y yo creo que para comenzar, el cómo empieza desde la demostración de la forma en que se ejerce la regulación. O sea, el modelaje. El modelaje, claro. Sí. Comenzamos viendo a nuestros padres, cómo se tratan entre ellos, nuestra relación con nuestros hermanos, si es que tenemos hermanos, y después con nuestros compañeros de curso. Y cuando estamos en una clase, nuestra figura adulta, o como se le quiere decir, es el docente. Y esa persona cómo nos muestra que se expresa, cómo nos muestra que... Porque durante un año nos ve frustraciones de parte del profesor. No siempre tiene... Los profesores no son planos, son personas igual. Por lo cual, ese ejemplo que comienza dando. Luego parte, después pasa a ser algo un poco más consciente de nosotros, Mm. de nuestra relación hacia los otros, de enlazado igual a temas que ya hablamos de apego, de egocentrismo, de mitos personales, de la etapa y Mm. de nuestra posición evolutiva, por decirlo así. Mm. Sí, estamos hablando ahí de socialización finalmente. Ujú. Está la socialización primaria en familia, luego la secundaria en la escuela,
y finalmente la terciaria ya saliendo más a la sociedad, al ámbito laboral, a las relaciones interpersonales, ya no en estos entornos protegidos como son la familia y la escuela. Y claro, y ahí hay dos conceptos en aprendizaje que tienen que ver con el modelaje, por un lado, como yo modelo y muestro, y el moldeamiento, que es ya una estrategia para modificar la conducta del otro, para partir. Y eso, obviamente, desde el apego y todo lo que ya hemos conversado. Mira, yo siento que aquí básicamente el tema pasa por, primero, validar y valorar, es decir, asignarle el valor, como decía Ernesto al principio, el valor relativo que esto tiene para efectos de cómo reaccionamos y resolvemos conflictos en general, desde la prebásica, eh, hasta, hasta la adultez, y que finalmente topamos con el concepto de desarrollo personal también. Es decir, cómo nos vamos integrando. Y uno de los elementos, precisamente, que lo mencionamos en la conversación anterior, tiene que ver con el desarrollo de la empatía y de la conciencia moral, del reconocimiento de lo que es bueno y malo, por el otro, con el otro también, no solamente porque me dicen o porque yo creo que es malo porque voy a recibir un castigo, sino que cómo voy desarrollando la noción de que lo que es malo porque puedo dañar a otro y no porque voy a recibir un castigo. Entonces ahí también están las etapas de la conciencia moral. No sé cómo lo ven ustedes. O sea, claro, súper importante la validación que nos entregan los adultos desde muy pequeños. Mm. Y también entendemos que lo que no soltamos se acumula. O sea, muy importante ese aspecto. Si se te valida, si se te dice, tú eres capaz de demostrar de buena manera, claro, después de uno entregar las herramientas, de decir el cómo y en qué Dale, situación, dale, expresa. sí, exprésalo nomás, suéltalo. Pero si nos vamos acumulando, yo no puedo hacer esto, yo no puedo hacer esto, y nos llenan de barreras, nuestra capacidad para después soltar quizás sea un poco más explosiva. Fíjate que ahí, Es que, dale, perdón, dale, 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 dale. creo que pasas desde un punto de vista de represión a un punto de vista de finalmente para la regulación. Es correcto. Es decir, nosotros, esa parte donde uno va entendiendo que por una parte estás haciendo una represión, es un tanto complicada, ¿no? Es decir, no es que hablemos de regulación emocional cuando reprimes, tienes que empezar a fluir. Lo difícil o lo complicado está hacia dónde canalizas esa energía. Es decir, si lo desencadenas como una serie de comentarios hirientes, si lo desencadenas de forma física, afectando a alguien más, pues entonces no estás hablando de una regulación, ¿no? Estás hablando de un desahogo, estás hablando de una desrepresión, ¿no? Descontención, no sé cómo llamarle. ¿Sí? Sí, y ahí podría estar la desregulación emocional también. Claro. Y me hiciste pensar en la teoría del desarrollo psicosexual de Freud. Ok. Cuando el niño aprende el control de esfínteres y precisamente se torna en un tema de eh, retención y expulsión. El aprendizaje y el control de esfínteres tiene que ver con eso. Eh, y bueno, y hay todo un desarrollo teórico ahí que dice relación con que uno puede eh, incorporar de alguna manera ese elemento que es vital a un estilo de personalidad eh, expulsivo retentivo. Entonces la persona que, por ejemplo, retiene mucho y permanentemente se está guardando cosas y de pronto va y explota y Y vomita agrede todo, y sí, claro. vomita todo. eh, y claro, y ahí no hay regulación, ahí hay una desregulación. Pero fíjate lo bonito del asunto, porque una persona pensaría que por edad adulta ya sabes cómo hacer una regulación emocional, pero no. O sea, la otra vez habíamos comentado cómo era, por ejemplo, el carácter de las personas y lo que era
¿cómo se le llama? No es el carácter, sino es el temperamento de las personas, ¿no? Entonces uno dice, oye, fíjate que el temperamento es algo con lo que naces, el carácter es algo con lo que vas aprendiendo. Se va formando. Entonces considero que prácticamente la regulación emocional es algo que vas a ir aprendiendo. Forma parte o forma parte de la formación del carácter. No sé si me explico en esta parte, ¿no? Pero creo yo que cuando dices tú, una persona que finalmente es explosiva, que es intolerante, que es grosera inclusive, se le ha tachado culturalmente como una persona de mucho carácter, cuando en realidad no es así. Es una persona desregularizada, es una persona descontenida, me explico. Entonces, hay que ver que el hecho de cuando tú dices regulación emocional, eh, ¿cuándo lo voy a empezar a vivir? Toda la vida. Siempre. ¿Cuándo lo voy a empezar a aprender? Toda la vida. Que en algún momento puedo pensar que regulación emocional es igual en todo momento, considero que no. Considero que puedo ser muy buen regulado para ciertos elementos y que en algún momento tengo que convivir con la contención y tengo que convivir con la represión, pero ¿cuándo voy a sacar esa carta? Es lo que uno tiene que ir aprendiendo, ¿me explico? ¿Y Porque cómo? ya en algún momento en que vaya a hacer daño a alguien, pues a lo mejor tengo que reprimir, no es regular, sino a lo mejor tengo que reprimir, y con esto digo que la represión, al igual que la regulación, al igual que la contención, no son elementos nocivos, No son pero negativos per sí, se. pero sí tienes que aprender a saber cuándo utilizarlos. No sé si están de acuerdo, o siempre tienes que ser regulado emocionalmente. O sea, sería el ideal. Bueno, es una Sí, pregunta diferente, ¿no? Sí, no sé si tengas que ese, ser ese, así, ese, ese sería como el ideal, pero somos seres humanos. claro. Y como dices tú, la represión a lo mejor uno la puede considerar un mecanismo de defensa, que es un mecanismo de defensa ante la frustración, que puede ser muy operativo y muy funcional en un momento determinado. Por lo tanto, no va a ser negativa o nociva per se. El tema es, como en todas las cosas, que no funcione solo con represión. Porque cuando está funcionando solo con represión y siempre con represión, obviamente en algún minuto vas a estallar. Y ahí es donde se provoca la desregulación. Ahora, ojo, la desregulación, si es que no se aprende y no se enseña adecuadamente, hoy día, por ejemplo, hablamos de la desregulación emocional en los niños para referirnos, estoy hablando desde el diagnóstico clínico, para referirnos a un niño que hasta hace unos años atrás se le llamaba incluso se planteaba la posibilidad de niños que pudieran ser o que pudieran tener trastorno bipolar. Hoy día ya no se habla de trastorno bipolar en niños porque de alguna manera eso implica que tiene que haber una estructura de personalidad formada que no se forma hasta las 18, 20, 25 años, por lo tanto un niño no puede tener un trastorno bipolar, pero sí cuando hoy día se diagnostica una desregulación emocional en un niño que estalla, que explota, que no acepta un no por respuesta, etcétera, etcétera, inmediatamente se trata de abordar porque de lo contrario ese niño podría llegar con una alta probabilidad, a desarrollar un cuadro bipolar en su adultez. Entonces, desde esa perspectiva es que yo creo que es tan importante darle la validez y la valoración necesaria al tema. Quizá ahí viene la pregunta de, ¿puede una persona que es desregularizada emocionalmente enseñar regulación emocional a un niño? Porque quizá a mucha gente que no le enseñaron a regular están hoy en día trabajando quizá con niños y no les pueden ayudar a ser regulados emocionalmente en aspectos generales. Porque, Ujú. como acabamos de decir, nunca se deja de aprender a regularnos en nosotros, a regular al otro. Yo creo que puede, ¿Puede? yo creo que puede. Lo ideal sería, obviamente, que tú estés regulado emocionalmente para poder transmitir esa regulación a un niño. El punto es que yo creo que así como planteas la pregunta, yo la cambiaría. No, no es que una persona no es regulada emocionalmente, o dicho al revés, es desregulada emocionalmente. Yo creo que una persona se puede desregular en diferentes situaciones. O sea, yo puedo ser
muy contenido, y no contenido desde la represión, sino que saber canalizar muy bien mis emociones, ser capaz de identificar los momentos más adecuados, las formas, tener una comunicación muy asertiva, pero eso no significa que no me vaya a desregular en algún momento. Me Es puedo verdad, Pero, desregular. claro. pero Una suena persona bonito el quizás hecho. Y, desregularizada y, sería algo patológico, quizás, y el punto es que, claro, si yo tengo cuando que pasa todo enseñar. el tiempo desregulado. Exacto, y el tema es que si Mm, tengo que enseñar a un niño que se desregula porque el otro le quitó el autito de juguete, yo como adulto Pégale. no me voy a desregular por eso. Mm, Ahora, si yo tengo un tema ya que eventualmente es más patológico, le digo, pégale, claro, eh, entonces, claro, ahí no lo estoy enseñando, pero es que ese es el tema nuevamente, que aquí hay un cuento que tiene que ver con género, con cultura, con socialización. O sea, ¿cuántas veces los mismos padres llega el niño quejándose a la casa de que Felipito me pegó en el recreo y no sé qué? eh, ya, Pégale, o sea, todos los días me cuentas lo mismo, pégale claro. y te va a dejar de molestar. Hasta vas a dejar de pagar terapia. Lo he visto, lo he visto en educadoras de párvulos. Sí, sí. Pégale de una vez, y ya estamos todos hasta acá, no sabemos cómo regular a este niño, te está molestando, es injusto, pégale. Pero eso Entonces, nos lleva al punto de la plática original. ¿Cómo se enseña la regulación emocional? y eso es lo que está hacia allá voy. ¿Cómo se enseña? Y yo creo que se enseña, como en todas las cosas, desde los distintos canales de información que nosotros, eh, desde donde nosotros podemos incorporar eh, información, experiencia, etcétera. Es decir, puede haber una clase, puede que un profesor se sienta adelante y diga, niños, esto es la empatía, eh, esto es la regulación, esto es la inteligencia emocional. Sí, puede ser, puedo incorporar algunos elementos, pero sabemos, hay una pirámide de aprendizaje donde sabemos que desde lo cognitivo lo que se aprende es un 10%. Sí, claro. El 90% es experiencial y entre medio una serie de otros elementos, ¿no? Em, por lo tanto, claramente el tema eh, del modelaje. El modelaje, cuando uno de los elementos centrales en los programas de aprendizaje socioemocional empiezan a hablar de empatía y del respeto y qué sé yo, y de la regulación de la ira, y tú le dices a los niños y les pones en la sala una foto, un dibujo grande donde hay qué sé yo, un ratoncito o lo que sea, o hasta un niño levantando la mano, levantando el dedo para pedir la palabra, y el que está regulando, el adulto que está regulando la situación, le dice al niño, cállate que tengo que hablar yo. Da lo mismo el dibujo que tengas pegado en la pared. Ahí viene el modelaje. No sé si Algo pasó, se Ahí pasmó. sí, ahí sí. Ya, algo pasó. ya. De pronto te desconectaste ya. Desde el dedo. Ah, bueno, tengo el dedo levantado, le enseño al niño que tiene que levantar el dedo para pedir la palabra, y luego yo le digo, cállate que tengo que hablar yo. Te da lo mismo el dibujo que tengas en la pared. Da lo mismo lo que hayas explicado. Tiene que haber, Claro. nuevamente, el aprendizaje significativo de Vygotsky, aprender desde la experiencia. Y, y- y- Fíjate que ahí no sé si la parte lúdica tiene su elemento fuerte. Es decir, yo comentaba, ¿no? Decía, ok, vamos a hacer una actividad social en la cual tienes que respetar ciertas reglas. Tienes, por ejemplo, el hecho de formarte. Es una forma de enseñarle cómo empieza a hacer su regulación, ¿no? Entonces, creo que puede ser una herramienta bastante útil el hecho de decir, ok, ¿cómo te integro a un grupo social? Y cómo tú mismo debes de sentirte bien dentro de ese grupo social, de tal manera que en cuanto llegues a falta la regulación, te des cuenta que estás desintegrándote.
entonces te vuelvo a llevar al mismo elemento, ¿no? Me explico. Pero creo que viene apoyado del lo que habías comentado en algún momento del yo externo. Es decir, date cuenta de lo que está sucediendo, te explico antes de que vuelvas a integrarte de la misma forma errónea que lo estás haciendo. No sé si eso también puede servir en la enseñanza de la educación, de la Absolutamente, regulación emocional, ¿sí? absolutamente el yo auxiliar. Es decir, servir yo como modelo para mostrarle y representarle al niño, mira, esto está pasando, ¿cómo te sientes tú? Así se siente el otro. Al estilo de Pepe Grillo ahí, dándole de Al conciencia estilo emocional. de Pepe Grillo ahí bombardeando, pero sigue siendo un tema muy cognitivo, Claro, que claro. aporta, pero que es necesario ir más allá. Y ahí, por ejemplo, los modelos Montessori, los modelos Waldorf de educación, son muy potentes porque son los niños los que se aprenden a autorregular entre ellos. Obviamente con el yo auxiliar que está vigilando. Sí, si no, es un señor de las moscas, claro, el que se puede desarrollar ahí, ¿no? Exactamente, exactamente. Claro. No sé, Felipe, si vas a comentar. No, estoy pensando que, a ver, nosotros investigamos sobre esto mismo y seguimos hablando de niños. Eh, Todas las prácticas tenían que ser enseñadas también desde una modalidad de juego, Ah, porque es bueno, desde donde los el niños lenguaje exploran, es el lenguaje claro, de los niños, claro. en cómo juegan, como, claro, los docentes hacen, ya vamos a hacer, no sé, la ronda. Yo no soy docente, pero me estoy inventando, hagamos la ronda, todos los niños tienen que organizarse en un círculo, vamos a respetar el espacio del otro, cantemos, juguemos, y puede pasar de que un niño empuje al otro, de que uno se caiga, que rompa la ronda, y ahí es donde entra el docente y dice, no fue su culpa, no lo culpen, y tú no tienes que por qué llorar, está bien equivocarse a veces, sigamos con esto. Ahí es donde entró el modelaje, la enseñanza dentro del juego, a cómo regularnos, a cómo seguir adelante con lo que acaba de pasar. Es un ejemplo muy vago, pero que funciona quizás en la práctica, son pequeños detalles. Sí, y que tienen que ver con que la persona, este adulto que sirve de yo auxiliar, tiene que estar muy capacitado. Y eso tal vez creo yo que es lo que más está fallando hasta ahora. Es decir, que no solamente sean adultos autorregulados, sino que mm, es- tengan el ojo muy entrenado para saber exactamente y a tiempo el momento en el que tienen que entrar. Si el niño que se cae, por ejemplo, están haciendo la ronda o están conversando en un círculo y de pronto un niño se da vuelta en la silla y se traba los pies en la silla, qué sé yo, y se cae. Tal vez en el momento en que yo veo que eso va a ocurrir y que no lo alcanzo a prevenir, y veo que ya hay otro que se le está empezando a dibujar una sonrisa, es decir, a ver, ¿qué pasó? Ayúdalo, anda a pararlo inmediatamente. Y existe el caso Ok, en el que el profesor también se ríe, Por supuesto. Por y eso te ahí viene digo, la vergüenza en el niño. por eso te digo que tienen que ser adultos muy, Sí. eh, preparados. muy capacitados, porque tienes que, es natural, o sea, yo creo que todos nos reímos cuando alguien se cae. Obvio, No, yo no. Yo estoy regulado emocionalmente yo nunca río. y sé No, que eso es erróneo. no, tú eres un robot insensible. No, mire, lo bueno es que lo estoy grabando, ¿eh? Es lo bueno que lo estoy grabando. Eh, claro, luego aprendemos, porque cuando niños a lo mejor nos podemos reír si vemos que se cae un abuelito en la calle. Mm. Luego ya como adultos no, es que ni se te ocurre, surge inmediatamente la preocupación y la necesidad de ir a ayudar. Es que fíjate que ahí es un poco algunos patrones que se han grabado, ¿no? O sea, tú ves a una persona que se cae y te da la gracia completa, ¿no? Pero debes de saber que conforme va pasando el tiempo, dices tú, por la experiencia, dices, no, pues fíjate que mi hermano se cayó, se rompió, se fracturó, espérame, no sé que le haya pasado lo mismo, es un desarrollo de empatía. Entonces, prácticamente nosotros ya hemos tenido mucho el modelaje que dentro de las bromas o el hecho de los videos que tratan de representar una comicidad, está la desgracia de los demás.
No, me explico. Entonces, con eso nosotros hemos empezado a desarrollar, pensar que una persona cuando se cae es algo gracioso. Y por otra parte, por el aprendizaje te das cuenta que dices que eso no tiene nada de gracioso, es la desgracia del otro que no está funcionando, ¿no? Entonces creo que ha habido cierta contaminación cultural con respecto a cómo vemos Absolutamente. algunas cosas, ¿no? Entonces, en el caso de el niño que se cae, y sí es cierto, me ha tocado la práctica en donde hay docentes donde también se ríen, inclusive hacen burla del asunto, ¿no? Y lo vuelven a retomar como el chiste del día cuando estamos agrediendo al estudiante, ¿no? Entonces, de alguna manera, creo que esa parte del aprendizaje, el dar a conocer cómo es una regulación emocional, creo que eso es algo que debe ir tomando fuerza. Primero, la gente no conoce qué es una regulación emocional o no conocemos en general qué es una regulación emocional. La segunda, pues estamos dando la pauta de decir, ok, ve este video, a lo mejor te puede aportar una idea de cómo puedes hacer una regulación emocional, a lo mejor te puede dar una pauta de decir, oye, considera estos elementos para poder comportarte de una mejor manera, ¿no? De algo que puedas apoyar o ayudar a la gente, ¿sí? Y date cuenta que eres un modelo súper importante y te tienes que hacer cargo y tienes que formarte en el tema. Claro, O sea, tenemos que aprender a, eh, como te digo, ¿no? O sea, el tema de que a lo mejor tú te puedes, precisamente desde la experiencia, te puedes dar cuenta que a lo mejor si el niño se cae de la silla no le va a pasar nada. Y tal vez hasta está en un tapiz de goma eva y va a caer claro. volando y qué sé yo. Pero la reacción más natural podría ser a reírme. Pero fíjate que nos lleva a un segundo punto. ¿Cómo le Exacto. hacemos para enseñar regulación emocional en adultos? Porque hay muchos docentes que no estamos formados en eso, no nos han preparado. Hay mucho adulto que ya somos padres de familia o que somos ya y que no tenemos una idea de la regulación emocional. ¿Cómo puedo enseñar ahí la regulación emocional? Ya socialmente está instaurado esto de la desgracia del otro es cómico, Claro, pero quizá siendo docente, el poder no reír y demostrar al niño, a los demás niños, hoy quizá tu compañero se hizo daño, vamos a ayudarlo, no nos reímos. Y quizás la risa, quizás el niño no le pasó nada, quizás se cayó y el niño solo lloró después por la impresión que le dio a los demás, de que sí, todos se rieran. sí, es correcto. Eso todo Lo marca aprendió. después al niño. Pero sí, hay un aprendizaje previo, pero Ernesto pregunta Mm. por ya una vez que el adulto ya está, ya es adulto. Y ahí tal vez sería interesante en esta cosa de revisar las distintas etapas. Me gustaría preguntarte a ti, Felipe, ¿cómo ves, y, y lo planteo no solamente por la carrera de psicología, ¿no? Eh, yo creo que es algo que se puede ver o se debería poder ver en distintos ámbitos, pero tú ya llevas años estudiando y has tenido, por lo tanto, la posibilidad de ver eh, compromisos, reacciones, formas distintas en distintos docentes en la carrera. También previo, también en el colegio. Pero centrándonos mayormente dentro de la docencia, Y cómo ves ahí las distinciones, las diferencias? Y si ves que hay algo que aporte más o algo que empeore y dificulte más el a desarrollo ver, de lo socioemocional. quizá igual hay una diferencia bastante grande entre cuando uno está en el colegio, por decirlo así, y en la universidad. Cuando uno está en el colegio, siempre el profesor te ve como estudiante, como eres menor. En la universidad, a veces incluso el estudiante puede llegar a ser mayor que el docente. ¿Qué pasa? Entonces, quizás es como una relación más de pares. Y la relación que tenga el docente con el estudiante dentro de la universidad, igual a veces depende de la formación de este, de su experiencia y el ánimo de la persona, porque no podemos negar el ánimo de la persona si es una persona. ¿Quién sabe la vida personal de cada quien? Sí, pero estás cumpliendo un rol. Sí. Claro, pero no todos se apegan a su rol. Es que ese es el punto, tal vez esa es una de las preguntas. Tal vez uno de los elementos es que si yo estoy cumpliendo un rol,
tengo que también formarme en saber la implicancia, las consecuencias que puede tener el tema, el cómo yo desempeño ese rol. Que Hacerlo. fíjate que creo que entonces para los adultos, la formación, la enseñanza para los adultos tiene que estar muy apoyada en el yo personal. No, hablamos en el caso de los niños decíamos el yo, ¿cómo le llamabas tú? Auxiliar. El yo auxiliar, ¿no? Entonces, en este caso es el yo personal, ¿no? Entonces, en esta parte decirle, mira, observa este concepto que a lo mejor no conoces, observa la implicación que tiene este concepto y empezamos a dibujar cómo poder hacerlo dentro del aula. Entonces, sería un ejercicio que podríamos hacer con una persona adulta, ¿no? Decir, mira, te doy los ejemplos, observa el video donde está la broma de pastelazo versus el video donde está la broma de personal. Entonces, hay una diferencia que puedo hacer entre ellos dos y de alguna manera irlo canalizando para que se vaya entendiendo cómo es este proceso de regulación emocional. No sé si me expliqué ahí. Sí, es que es tan variable en realidad. Sí, yo estoy de acuerdo, pero digo, o sea, de alguna manera dar una idea de cómo podría ser, ¿me explico? Mira, en mi caso, por ejemplo, yo lo que intento hacer, y en algunas ocasiones yo creo que resulta, en otras ocasiones probablemente no, lo que yo siempre digo, ¿no? O sea, el tema del vínculo para mí es fundamental. O sea, yo no soy solamente el docente que entra, dice, este es el objetivo de la clase, anoten que yo voy a hablar y cuando termine, hasta la próxima. Em, creo, creo, en mi caso, que la mayoría de los estudiantes se genera una sensación de una cercanía que permite decirle al docente, estoy preocupado, tengo este problema, no estoy en condiciones, necesito una pausa, necesito que me vuelvas a explicar. eh, y eso yo creo que les permite también irse regulando mejor, a diferencia que cuando tienen un docente al que no pueden llegar, al que no le pueden interrumpir, al que no le pueden preguntar, al que no le Pero estás pueden... hablando de un docente ya regulado. O sea, nosotros estamos hablando de una persona que no está acostumbrada a la regulación, ¿me explico? Pero por eso, pero tú preguntas cómo, Ok. y hay distintos contextos. Yo te digo, lo que a mí creo que me da resultado, eh, obviamente no en el 100% de los casos, porque también ha habido, de pronto, me ha llamado la atención que ha habido estudiantes que una de las cosas que me han pedido, curiosamente, es no tener una relación tan horizontal con los estudiantes, porque el Sí. docente tiene que mantenerse en una altura. Yo digo, También creo, pero también creo que como el denominador común de todo, desde el párvulo hasta lo universitario, siempre es el sentido de empatía que tiene el docente hacia el estudiante. Ese cómo estás, o el sentido de preocuparse de cómo se siente el niño cuando es chico, cuando pequeño, ¿verdad? Es la diferencia que hace el ser humano. mm, Sí, fíjate que en el caso, en lo personal también algo que me sirve para enseñar un poco de regulación emocional son el, algún punto de referencia. Bueno, no sé si lo maneje como tal, pero me refiero a punto de referencia porque toma algún elemento que tiene el docente que se le haga familiar. Es decir, si el docente habla de matemáticas, le habla en términos de matemáticas, algo que él conoce. Si el docente se dedica a la cocina, pues habla en términos de cocina, ¿me explico? Y entonces a partir de eso llevarlo al escenario de lo que es un ejemplo de regulación emocional, ¿sí? Entonces creo que también puede servir el hecho de que nosotros entendamos cuál es el ambiente que maneja la persona como para que podamos enseñar cómo es la regulación emocional, ¿no? Entonces sería mi idea. mm. Sí, ahora es cierto, tú dices, claro, estamos hablando de una persona regulada, pero bueno, pero si la idea es poder decir y poder dar alguna pauta de cómo se puede hacer, obviamente tenemos que mostrarlo desde una regulación.
Y Claro. nuevamente, la persona regulada no quiere decir que no se pueda desregular nunca. Sí. O sea, también ocurre, y me puede ocurrir, le puede ocurrir a cualquiera que de pronto, efectivamente, tal vez como dice Felipe, somos personas y a lo mejor podemos tener un mal día. Bueno, lo ideal sería ir desde la regulación, decir, chicos, hoy no estoy bien. No me molesten, no me jodan. Discúlpenme, sé que es un tema mío, pero no estoy en un buen día. Y fíjate que me ha ocurrido que me han dicho, profe, no nos haga clases hoy. Claro. Recuperemos, no se preocupe, recuperemos en otro momento. Eso me pasó este semestre, Sí. en una oportunidad. Que no estaba desregulado, no, yo no me sentía desregulado, pero sí no me sentía bien. Eso ya te da cuenta de cómo el vínculo genera esta posibilidad. Bueno, es un tema que no lo vamos a cerrar hoy día. Da para poder a lo mejor hasta formarnos, estudiar, buscar. eh, Van a poder aparecer muchas otras ideas. Ojalá, si es que alguien escucha esto, también vaya comentando. Pero vamos cerrando. Ujú. Felipe, Ernesto, no sé. Sí, sí, empezamos. Quien quiera. Yo puedo decir que puedo percibir que el tema de la empatía y el ser humano con el otro es un pilar fundamental para poder enseñar a cómo nos tenemos que comportar correctamente ante el resto. Ese sentido un poco más humano y no tan formativo teórico Desde el contenido. es lo que, claro, de contenido, es lo que primero nos hace personas, porque somos personas que nos estamos haciendo profesionales, y es ahí donde entra la regulación. Eso es lo que yo encuentro que es como el denominador común de todo. Eh, yo en lo personal creo que puedo concluir que el hecho de pensar en una regulación tiene muchas implicaciones a favor de de mejorar la sociedad. Entonces, fíjate que me quedé de pronto dando vueltas con la idea de cómo ejemplificar una regulación emocional y me vinieron a la idea dos cosas. Uno, lo que puedo entender como el perdón y la segunda, lo que puedo entender como el soltar. Entonces, por ejemplo, ahora con lo de la pandemia, pues gente ha perdido familia y ha perdido familiares o seres queridos. Entonces, ¿qué pasa con la regulación emocional? ¿Y qué pasa con el hecho de decir, ahora estoy frustrado, estoy enojado o estoy estresado dentro de mi espacio, ¿no? Quizás pudiéramos en algún momento platicar de ello y decir, ¿saben qué? Pues hay una alternativa para que puedas aprender cómo regular emocionalmente, ¿no? Mm. Esa es mi conclusión. Sí, yo por mi parte creo que cuando hablamos de regulación, inteligencia emocional y todo lo que hemos estado conversando, tenemos que considerar y no podemos olvidar que la regulación no puede implicar ah, que seamos perfectos, que no nos equivoquemos, y que si estamos hablando de regulación es porque la desregulación está ahí, es posible, es natural, va a ocurrir. Y si estamos pensando en que queremos desde la regulación lograr que eso no ocurra y que la persona o las personas sean perfectas, entonces ya estamos mal con la regulación. Porque entonces lo más probable es que caigamos en la mirada de la represión. Bueno, listo. Fue un gustazo. Por ahí va.